conoce. Una película interesante para empezar a reflexionar sobre la masculinidad, y para poder conversar acerca de ello quiero aportar unos pequeños elementos hacia la actualización de la masculinidad que creo que son importantes. Y básicamente todo lo que hemos visto durante este cineforo tiene que ver con la manera en cómo los cuerpos representan el género, o digamos las sombras y las diversidades de los géneros. Entonces, si hacemos como un pequeño recorrido acerca del cuerpo y la masculinidad, nos podemos dar cuenta que a finales del siglo XIX el sobrepeso en la figura masculina era considerado como un signo de riqueza, como un signo grande de hombría, al punto que existía lo que se llamaba el Fatman's Club, que era sitio donde se reunían hombres pero que tenían, digamos, rasgos de obesidad, y eso era una representación, digamos, de la masculinidad dominante o preferida, digamos, en ese momento. Años más tarde, en los años 30, el sobrepeso se comenzó a asociar con la clase baja, y entonces se estaba pensando en un cuerpo musculoso pero como de talla promedio, para representar la masculinidad, digamos, más normativa que existía, digamos, sobre los años 30. Ya en los años 60 se empezó a hacer un rechazo al cuerpo masculino normalizado, y entonces casi que uno de los mejores ejemplos tiene que ver con que los hombres empezaron a utilizar cabello largo y cuerpos delgados para representar, digamos, la masculinidad preferida, digamos, de la época. Luego, en los años 80, empezó a surgir la hipermasculinidad como una respuesta a ese cuerpo delgado de cabello largo, y básicamente empezó a constituirse a partir de la hipertrofia muscular. Digamos, en el cine ustedes ven, este era uno de los claros ejemplos de la época, Arnold Schwarzenegger, como la muestra de lo que era la hombría y la masculinidad normativa del momento. Ya hacia los años 90 viene un hombre más común, con un look más obrero, pero igual con un cuerpo delgado y también musculoso. Y ahora en realidad se está mostrando una tendencia, digamos, desde la representación de la masculinidad en el cuerpo, que es un cuerpo delgado pero definido. Y esto para mostrar que, digamos, es en realidad con el cuerpo con lo que se realiza como una performatividad del género y lo que va representando en términos de las masculinidades dominantes como a lo largo de la historia. Pero todo esto ha estado trazado por tres aspectos que me gustaría comentarles también a propósito de la película. Y el primero es que la masculinidad se valoriza a expensas de lo que se simboliza como femenino. Y entonces fíjense que en la película básicamente es eso lo que se empieza a manejar, ¿no? Usted representa en términos de género una identidad que es feminizada, en este caso homosexual, y las cosas van a cambiar, digamos, desde la perspectiva del argumento de lo laboral, pero fíjense también en la historia, frente a esas representaciones de la masculinidad, que también nos cuentan con los gatitos, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Un segundo aspecto es que, como la masculinidad se valoriza a expensas de lo que se simboliza como femenino, esto crea unas crisis de masculinidad. ¿Será que podemos prender un poco las luces? La crisis de la masculinidad. Y la crisis de la masculinidad está dada en muchísimos ámbitos, que ahorita lo podemos asociar un poco también a lo escolar. Pero si ustedes se dan cuenta, el actor que está haciendo de coach de rugby, ¿cierto? El francés este famoso, pues para él era una crisis total frente a la masculinidad, tener que estar pasando por estadios en que él tenía que buscar cosas que eran femeninas y que no lo definían a él como masculino, como normativo y como macho. Y finalmente, hay que tener el valor simbólico y cultural de la masculinidad hegemónica, es decir, básicamente lo que hemos mostrado en el recorrido de los cuerpos es la construcción de una masculinidad hegemónica que se ha representado de maneras diversas, pero que sigue siendo una masculinidad normativa que
tiene consecuencias frente a otros tipos de manifestación de la masculinidad, porque la masculinidad que no es normativa, como estas hegemónicas que se han representado a lo largo de la historia, pues son subordinadas o son marginalizadas, pensando en otros tipos de masculinidades. Cuando hablamos de sexualidad masculina y género, estas son normativamente también las preocupaciones más grandes. Entonces las conversaciones tienen que ver con el tamaño del pene, el momento en que se pierde la virginidad, que es un momento bastante importante en términos de definición de la masculinidad, el tener sexo, la masturbación, las enfermedades sexuales que, digamos, ponen en riesgo digamos, el mantener estas masculinidades hegemónicas, pues también tienen que ver, y lo vimos en la sesión pasada, con la falta del cuidado del sí y del cuerpo. Digamos, entre más masculino se es, a veces, digamos, se define por las enfermedades sexuales, el alcohol y las drogas, el ser fuerte, el fumar, ustedes lo vieron en una escena padre-hijo, por ejemplo, la violencia y el bajo rendimiento escolar. Y fíjense que este es uno de los vínculos grandes que podemos hacer con la escuela en términos de la masculinidad. Hemos visto en varios estudios que no es bueno ser inteligente, porque eso es poner en riesgo la masculinidad. Y digamos, los profesores y las profesoras tenemos que empezar a pensar en el contexto escolar en ese sentido. Si estamos patrocinando de alguna manera que se legitimen masculinidades hegemónicas frente a lo que significa conocer, aprender y relacionarse con los demás. Creo que esa es una de las cosas importantes que hay que pensar en términos de la escuela. Y la invitación es para que se empiece a hacer una dislocación de la masculinidad hegemónica. Yo creo que esa es como una de las visiones también de la escuela, sin importar las disciplinas en las cuales nosotros estemos trabajando. Entonces, en el lado izquierdo de ustedes, pues está, digamos, la hipertrofia como una señal, una muestra, un símbolo de la masculinidad hegemónica más grande, pero a la derecha está la dislocación, y esta foto corresponde al desfile del orgullo gay de Nueva York de este año, y traje esta foto a propósito porque quien está a la izquierda de la foto es Cynthia Nixon, que está, ¿cómo se dice, Ronnie? Está siendo candidata para ser la gobernadora del estado de Nueva York, y si ustedes no sé qué tanto conozcan digamos, de farándula y del mundo de la televisión y el cine, pero ella era una de las protagonistas de Sex and the City. Me acuerdo que fue también muy icónica en términos de series televisivas, y ella es lesbiana y está tratando de luchar por derechos de igualdad, digamos, desde una perspectiva de gobierno. La dislocación masculina también es importante en el sentido en que nosotros en las aulas de clase nos encontramos con diversas masculinidades. Entonces, no son lo mismo las masculinidades en el ámbito rural como lo puede ser en el ámbito urbano. Tampoco son las mismas masculinidades cuando nos encontramos con estudiantes con preferencias sexuales no normalizadas, ¿cierto? Estudiantes que son homosexuales, pero digamos a nivel intrahomosexual también existen diferentes masculinidades. Y esas masculinidades, en estudios que nosotros realizamos, por ejemplo, un estudio en los bares gays de Chapinero, nos dimos cuenta que a nivel intragrupo de homosexuales, pues como ellos fueron criados bajo la matriz heteronormativa, pues también rige ese principio que lo que es feminizado es subordinado, digamos, dentro de las comunidades homosexuales masculinas. Es decir, como que se replica a nivel intragrupo también la misma imposición de esta masculinidad heteronormativa, y creo que en ese sentido hay que pensar en este concepto de la dislocación de lo masculino que lleva a esas crisis de masculinidad de las cuales les estoy hablando. Y una segunda cosa que creo que es importante pensar, esto es relacionado con los discursos y cómo se conecta la masculinidad con la escuela, pues hay discursos no educativos que están en los salones de clase. Entonces hay un discurso de que los niños todo está bien y las niñas todo está mal. ¿De acuerdo? Entonces todo lo que hacen las niñas está mal y todo lo que hacen los niños está bien. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en los manejos de clase, la manera en cómo los profesores y profesoras
se relacionan con los niños y con las niñas o con los hombres y las mujeres, hay unas diferencias allí en las cuales se desaprueban en general las conductas de las mujeres y se aprueban las conductas de los hombres. Digamos ejemplos en ese sentido, pero no me quiero extender. Y también el discurso de la equidad, es decir, que lo mismo para los niños y lo mismo para las niñas, pero cuando uno se da cuenta del discurso de la equidad, lo que en realidad está haciendo es no por el mismo hecho, lo hablábamos la vez pasada, de que existan niños y niñas en un salón de clase, hay equidad de género. Entonces es algo sobre lo cual, digamos, tenemos que pensar en la escuela, y esos son discursos que no son educativos, pero que están en el aula. Pero hay discursos educativos que están en el aula y que ponen en crisis todas estas masculinidades. Por ejemplo, el discurso de que los muchachos siempre serán muchachos. Los hombres siempre son hombres y no hay nada que hacer, y digamos, eso está inserto, digamos, dentro de la cultura escolar, y lo que tendríamos que hacer como profesores en formación o profesores universitarios en nuestras diferentes facultades es pensar en eso, es decir, cómo ese tipo de discursos influyen en nuestras prácticas pedagógicas. Hay un discurso muy específico, digamos, de mi campo, que es el de la enseñanza del inglés, en el que los niños son muy malos para las lenguas, son malos aprendices de inglés, malos aprendices de francés, y que las niñas son mejores en lo que tiene que ver con las lenguas. Esto también tiene que ver con la manera en que se ha generalizado la distribución del conocimiento en la escuela, y tendríamos que examinar en nuestras diferentes facultades cómo es que estos discursos se están operando. Y también el discurso, ay, pobre muchacho, siempre, pobrecito el muchacho, siempre es ese tipo de discursos que están insertos ahí. Entonces, es como la motivación que quiero hacer para nuestra discusión en términos de cómo las masculinidades también están muy relacionadas con la escuela, a propósito de la película, que básicamente hace una dislocación acerca de las identidades masculinas, y fíjense que a veces no hay que hacer absolutamente nada para que la gente piense quién eres tú desde la perspectiva de género. Desde la perspectiva de género, tan pronto nosotros vemos a una persona, ya le asignamos género. Y eso está simplemente por la mirada y por el cuerpo, y por eso empecé la conversación de esa manera. Quiero dejar un último mensaje, digamos, para poder cerrar todo este ciclo de cine, y es que creo que es necesario desmontar incluso el discurso biológico. A nosotros nos han vendido la historia de que biológicamente somos hombres y biológicamente somos mujeres. Pues sería bueno que examinaran esta película, se llama XXY, y nos muestra la historia de cuerpos que biológicamente no son ni femeninos ni masculinos, sino son cuerpos intersexuados, nacen así. Es decir, son niños que nacen con la genitalia tanto del hombre como de la mujer, pero es que de eso no se habla. Y tenemos niños en las escuelas que son intersexuados, y de eso no se habla, y no miramos cómo es la manera en que estamos tratando. Entonces, en ese sentido, biológicamente también el discurso ha sido legitimado, ha sido vendido, y nos han hecho pensar de manera binaria, pero si lo pensamos desde la perspectiva biológica, existen más de 8 tipos de sexos. Estamos pensándolo claramente así, en términos de cómo se distribuye esta cosa de los XXY. Hay muchísimos sexos, más que 2. Digamos, siempre nos hemos quedado con 2 sexos únicamente. Entonces quiero dejar allí, digamos, como una pequeña motivación para que podamos teorizar acerca de masculinidades y también de escuela, y pues empezar a escuchar sus opiniones en ese sentido, digamos, que nos quieren compartir, o sus reacciones frente a la película, y reflexiones que podamos hacer de manera cercana hacia el problema del género en la escuela, para ir juntos. Entonces, no sé, tienen la palabra, hablemos un poquito. Está lloviendo, así que me pueden ir. Gracias. Y la película... Sí, oye, no. Sí. Como quieras. Es que no pasa. La película sí me da como un referente de cómo la sexualidad es algo que está atravesado en todo el ser humano y como en la sociedad. Y cómo es importante también una afirmación de esa sexualidad, y cómo también una búsqueda de legitimación. Eso lo digo porque lo voy a decir desde el psicoanálisis. O sea, el psicoanálisis, no la sexualidad, que es una de las áreas que más
como que desarrolla un poco la sexualidad o investiga la sexualidad. Y es como la sexualidad no es algo como genético, como de pronto lo podemos ver en esta película, pero también como la sexualidad es algo que se construye, y es una construcción a partir de una afirmación. Pero abro un paréntesis ahí para decir que de alguna manera la sexualidad es tan importante y tan vital para cada ser humano que también necesita la aprobación del otro. Es decir, estamos en una relación social y como que necesitamos decir mi sexualidad es eso y que también necesitamos divulgarla y también nos afecta o también estamos pendientes de lo que el otro o los otros nos digan. Entonces la sexualidad me parece que la película me parece que muestra ese panorama. Me llamaron muchas más cosas también la atención, como es también cómo se abusa de pronto, o sea, me pareció un poco chistoso, para no perder el empleo, entonces digo que soy homosexual, de cómo de pronto se acceden muchas personas al tratarlo con una persona con diferente tendencia sexual, como que pasa a ser como un cliché y de pronto no mirar más bien que la sexualidad es una construcción, que es algo que se hace constantemente, que definitivamente no es algo biológico, sino que se va construyendo. Y por lo tanto no es más como una comprensión, no palmario, sino más bien como mirarlo de una manera más, me llama la atención, es como una admiración en tanto como tratar como un cliché, como un acercamiento un poco cuando uno se acerca a algo extraño y resulta que la sexualidad pues manifestada de una manera diferente no es algo extraño, sino que sería pues como dices como una construcción. Gracias. ¿Tu nombre es? Duber. Duber, sí. Yo creo que es importante, y especialmente si vamos a seguir reflexionando acerca de estos aspectos de género en relación con la escuela, que miremos que sí hay mucha razón en el pensar que es precisamente esos discursos biológicos se están volviendo construcciones culturales que básicamente ideológicamente están dominando. Por eso les decía que hemos tenido, digamos, esa idea única de que biológicamente existen dos sexos, cuando biológicamente, si esa es la explicación, existen muchísimos sexos. Digamos, eso es algo importante para tener en cuenta, y que precisamente ese discurso biológico ha excluido otros sexos. Y si nos quedamos exclusivamente en lo biológico, pero tiene razón en el sentido en que también esta construcción en términos de lo que es lo sexual también son construcciones culturales, porque digamos es relacional, y claro, creo que en ese sentido llama la atención sobre un aspecto que es importante, porque hemos pensado en el género como una construcción social y hablamos del sexo como un discurso biológico, pero yo creo que hay que relativizar también ese pensamiento en el sentido en que el sexo también es una construcción cultural, y de la manera en que ha sido construido el sexo de una perspectiva de lo binario ha excluido otros sexos que están presentes, digamos, en la vida real, existen, están allí, sino que están invisibles, ocultos, y de eso no se habla, y mucho menos en la escuela. Entonces, muchas gracias, Rubén, por ese comentario. Buenas tardes. Bueno, primero muchas gracias por este espacio de reflexión. Ahorita al final pues podemos dar comentarios los cuales podemos brindar información específica desde nuestro campo y también desde lo poquito que sabemos de ello. Me llamó mucho la atención la actuación de, no recuerdo el nombre de Gerard Depardieu, porque le afectó mucho el hecho en el cual él se sentía como atacando a esta persona, y lo remonto un poco a la escuela porque en nuestras prácticas sociales como docentes hay personas que hacen lo mismo y muchas veces no lo notamos. Entonces está el niño, en inglés es el bullying, entonces afecta, matoneo, le dice a un chiquitico, la persona, ay, es que usted es todo gay. Entonces otro compañerito o uno mismo docente le dice, no, Pila, no le digas eso porque lo puedes afectar. Entonces crea como una especie, no sé si es bien decirlo, complejo, se sugestionó esta persona, entonces entra en una práctica social pues
la persona que está afectando, pero se siente también como afectada. Entonces dice, ay, si yo le dije gay, entonces de pronto está bravo conmigo y el profe también me va a ver de manera diferente porque yo ya lo catalogué. Entonces me gustó esa parte en la cual Gerard Depardieu estaba ya en una situación muy compleja, demasiado bueno, pesada, y es eso desde nuestra práctica en la escuela, cómo podremos ayudar. En estos instantes yo tengo unos chicos practicantes y desde la universidad uno les puede empezar a motivar, a decir sobre estas situaciones, y son ellos quienes se van a enfrentar a eso, incluso nosotros, y es allí donde debemos tener la experticia para sacar esas situaciones a flote y sacarlas adelante. Gracias. Yo creo que hablas de algo que es importante en términos de género y escuela, y es que cuando suceden estas cosas, como la que acabas de mencionar, que son inesperadas para los profesores, es importante que busquemos la manera de convertirla en un momento de aprendizaje para todos. Digamos, la censura, el castigo y ese tipo de cosas lo que puede hacer es reforzar el hecho de que se legitimen mecanismos de burla y de no reconocimiento de otros colores, como hemos titulado este cineforo. Entonces tienes toda la razón en ese sentido. Creo que la escuela necesita reflexionar muchísimo más en ese sentido. Creo que fue uno de los primeros aprendizajes que tuvimos cuando abrimos el cineforo, y es que en términos de formación docente pues hay que hacer algo, porque los profesores no sabemos qué hacer cuando ocurren episodios como estos. Y fíjense la película misma, ¿no? No solamente en la escuela, en otros contextos, ¿no? Aquí no sabían qué hacer cuando descubrieron, entre comillas, que este señor, ¿León se llama? Era homosexual después de 6 años, y ese tipo de cosas, y cómo la mirada sobre el otro cambia, y la incomodidad y el tratar de saber, porque hay un morbo allí también extraño sobre la sexualidad de este personaje. ¿Y por qué? Pues porque se salía de una masculinidad hegemónica, que es a la que, digamos, se valida, digamos, social y culturalmente. ¿Alguna otra impresión o participación? No, pues, obviamente esos dos esquemas de masculino y femenino que son lo atraviesan toda la realidad social. El problema es que no estamos hablando de verdades, estamos hablando de circunstancias, de hechos, de factores que atraviesan la vida de otra persona. Entonces no podemos discriminar a uno por excluir, discriminar al otro, porque son hechos, son sucesos de situaciones que van y vienen. Entonces, antes que esa niña parece muy machita, uno no sabe si tuvo que hacer fuerza formalmente para defenderse de una situación, pero no es que sea una machita, ¿verdad? Entonces, como que no podemos desarrollar procesos, como que si no tuviéramos derecho a vivir la vida, a afrontar la vida de los diferentes modos que suelen suceder, y estamos juzgando al otro porque, que me parece que esa persona, que me parece que... No parece nada porque no sabemos nada. Sí, no, y juzgamos. Entonces, el mundo está alrededor del juicio todo el tiempo, y simplemente la gente que tiene que ser, todos tenemos que ser lo que tenemos que ser en nuestras decisiones personales o por circunstancias externas, pues no es para ser juzgado, porque eso es parte de la vida. Uno puede actuar de muchas maneras, no necesariamente ni aquí, ni allí, ni allá, porque no hay nada que me diga hasta dónde puedo llegar yo. ¿Cuáles son mis límites como ser humano? Entonces, mucho de la vivencia en la escuela tiene que ver con eso. Se juzga todo, se juzga a otros, se hacen comentarios que no corresponden. A veces los docentes varones, los docentes creen que tienen la sartén por la mano, y resulta que a veces los estudiantes tienen más elementos de juicio para otras cosas, para entender muchas cosas que a veces los docentes no damos la talla en ese sentido. Entonces, como que nos cerramos en la banda hablando de verdades, y resulta que en el fondo no hay muchas. Claro que sí, y adicionalmente a eso, si ustedes se fijan, es muy sutil en la película, pero igual sucede cuando Gerard Depardieu hace el comentario acerca del colega que es afrodescendiente, ¿cierto? Y entonces utiliza la palabra negro, y entonces allí
algo que nosotros tenemos que tratar de observar también es que el género incluso está, está relacionado con la etnicidad y con la raza. Por eso yo les decía a ustedes que no es lo mismo ser hombre afrodescendiente a ser hombre blanco, no es lo mismo ser hombre campesino a ser hombre de ciudad. Aquí mismo en Bogotá no es lo mismo ser hombre en Chapinero, hombre en el norte, en Unicentro, hombre en Soacha. Entonces, algo que hay que empezar a reconocer es que las masculinidades son diversas y así con esa diversidad asisten a la escuela. Y lo que nosotros no sabemos como profesores es cómo dar cuenta, digamos, pedagógicamente hablando, cuando esas masculinidades se hacen presentes y adicionalmente empiezan a tocar otro tipo de identidades que están allí presentes, como la etnicidad. No es lo mismo ser hombre católico a ser hombre judío. O sea, la religión también está presente allí. Bueno, la clase social, etc. Entonces creo que es importante que continuemos esa reflexión en términos de pensar la escuela, porque normalmente hemos hablado mucho de que la mujer es maltratada, digamos, por todos los estudios de género que se han venido haciendo, pero tampoco hemos comprendido, y esto no es que yo esté, digamos, a favor de ciertos comportamientos, pero no hemos comprendido la masculinidad en crisis y lo difícil que es el hombre. Ser hombre es macho, es muy difícil ser hombre. Entonces es importante como también tener en cuenta eso, porque como hay unos consabidos en la escuela, por ejemplo, de que ser hombre es ser esto. Claro, cuando un niño, por ejemplo, se ve enfrentado a un contexto que es feminizado y de pronto quiere pararse allí, es muy difícil. O sea, pone en riesgo su masculinidad heteronormativa y para él puede representar consecuencias graves en términos de ser un sujeto activo, digamos, dentro del contexto escolar. Los maestros debemos empezar a comprender eso. Bueno, buenas tardes, noches ya a todos. Realmente este ciclo ha sido muy interesante, de modo de ver. Nuestra primera apuesta en términos de empezar a mover una campaña importante en relación con el trato de esta temática en nuestra universidad, y creo que para mí ha sido muy valioso, extraordinario el trabajo que siempre el arte hace, ¿no? O sea, en este caso el cine, para decirnos todas las cosas que no podemos significar a veces con las palabras, pero la imagen es extraordinaria en eso. Creo que queda para mí con este ciclo un mensaje muy claro, y es que es un tema, la sexualidad y el género, es un tema que tenemos muy abandonado, estamos muy despreocupados de nosotros, no lo conocemos realmente. Yo creo que este es un momento importante para ese reconocimiento. Tenemos que volverlo a mirar, tenemos que zafarnos de todos los estereotipos, incluso de la academia, con los cuales hemos aprendido a identificar la sexualidad del género. Tenemos que mirarlo de otra manera. Y yo creo que el arte y las artes ayudan muchísimo en esa manera. Me ha parecido así extraordinario en ese sentido. Creo que ese tratamiento en la escuela tiene que ser de otra manera. Yo siento que las nuevas generaciones hoy de jóvenes, si los profesores no cambiamos, si no hacemos algo por esa transformación de la mirada nuestra primero hacia el mundo y hacia nosotros mismos. Es decir, a mí me parece que este ciclo es como la oportunidad de mirarnos al espejo, porque la película muestra que no es un problema de unos femeninos y unos masculinos, sino del humano y cómo él se reconoce como humano, porque digamos, los dolores y de los padecimientos del protagonista son de las personas, son de todos, ¿no? Y bueno, el cine lo usa de esa manera, pero son problemas que tienen que ver con el desamor, problemas que tienen que ver con la familia, problemas que tienen que ver
con lo laboral, o sea, una cantidad de elementos que tienen que ver con la vida social de las personas, y que cuando nos llenamos de esos estereotipos y cuando nos llenamos de estas barreras de comunicación entre unos y otros, que básicamente es mucho eso, no podemos conocernos unos a los otros, no podemos ayudarnos unos a los otros, no podemos ser solidarios unos a los otros, porque hacemos estas barreras. Y creo que es necesario que los profesores aprendamos a mirar de otra manera, porque las nuevas generaciones nos piden mucho eso. Son nuevas generaciones más ecológicas, son generaciones más sensibles en todos los sentidos. O sea, las redes sociales han hecho que la gente se comunique de maneras distintas. Los chicos y las chicas tienen unas sensibilidades muy parecidas. Es decir, aquí esto hay que mirarlo de otra manera, y creo que estamos generando más violencia en una sociedad que tenemos nosotros tan agresiva y tan violenta, cuando los profesores mismos nos negamos, nosotros que estamos todo el tiempo con el conocimiento, con el saber, con las transformaciones de las nuevas generaciones, nos negamos a hacer esas apuestas nuevas, distintas, para conocer este ser humano que somos, y que con tanta barrera que ponemos, nos negamos a conocer realmente cómo es. Dice Harold, si hay 8 sexualidades, ¿cómo es? ¿Cómo es que volvemos a bajar la cosa? ¿Cómo es que volvemos a intentar reconocernos, valorarnos y estar juntos? O sea, porque yo creo que el interés es ese, que podamos vivir juntos, ¿no? Es eso. Gracias. Sí, son 8 sexos, sexualidades, hay muchísimas más. Hay gente que es pansexual, hay muchísimos comportamientos, digamos, en términos de preferencias. Quiero cerrar simplemente haciendo un pequeño resumen de lo que nosotros aprendimos y que creo que pueden ser aprendizajes para nosotros. Entonces, cuando nosotros miramos, observamos mariposas verdes y examinamos sexualidades otras en la sociedad y la escuela, pues básicamente uno de los aprendizajes que nos quedaron a partir de esa película es que en la escuela está existiendo el discurso del asco por las sexualidades otras, que digamos no sabemos cómo en la escuela abordar elementos desde la perspectiva pedagógica cuando aparecen otras sexualidades, y aquí no estábamos hablando exclusivamente de comportamientos relacionados con el género. Luego vimos una mujer fantástica para examinar feminidades en la sociedad y la escuela, y lo que aprendimos allí es que existe un continuum colonial, en el sentido de que en las estructuras más profundas de la sociedad, pues lo que hay es un desprecio hacia lo femenino, y todo lo que es feminizado es subordinado, sin importar, digamos, lo fantásticas que puedan ser las mujeres. Luego miramos Handsome Devil, para examinar escuela y formación docente en clave de género. Quizás uno de los aprendizajes más importantes cuando examinamos esta película fue la de reflexionar acerca de los formatos de interacción que tenemos en el aula, y esto no exclusivamente en quién tiene o no tiene la palabra cuando hay participación en clase, sino en cómo miramos, cómo nos expresamos, cómo nos relacionamos con nuestros y nuestras estudiantes. Y finalmente el placar, el closet para examinar las masculinidades en la sociedad y la escuela, que tiene que ver con todos los aprendizajes que discutimos brevemente el día de hoy. Quizás lo más importante, como lo decía la profesora Miriam, es entender que estamos hablando de una condición humana, de ser humano, y que probablemente como ser humano lo que nos caracteriza es la diversidad y no la homogeneidad, en clave de género y en clave de raza y en muchísimas otros rasgos identitarios. Me queda simplemente darles el agradecimiento por asistir a este ciclo. Esperamos repetirlo, de hecho creo que lo vamos a hacer en facultades, más adelante les estaremos comentando, y pues un agradecimiento muy fuerte al módulo Apoya de nuestro programa Acacia, que está realizando estas campañas,
al apoyo tan fuerte e incondicional de la biblioteca, de nuestra universidad y obviamente nuestro doctorado interinstitucional de educación, que hicieron posible, digamos, este primer ensayo de Cineforo, el cual seguiremos trabajando, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias a todos ustedes, señores. Yo sería una presente que tiene que ver con discriminación, tiene que ver con la mujer, la discriminación a mujeres de raza negra, especialmente, que recién salió el año pasado la película para ser nominada a los Oscar, y lo que me valoriza por casualidad la encontré, por casualidad la película, por casualidad la vi. Muy chévere, que valía la pena, sirve para ser retomada pues, con futuros foros que es en talentos ocultos, se llama así. Muy linda la película y creo que desde otra perspectiva refuerza bien la violencia, bien la discriminación, bien la falta de respeto con la mujer en su época histórica, el contexto que tiene eso, pero que ese contexto no desaparece ahí, ese contexto se vive distintamente en todas las instancias sociales. Y en momentos ¿sí? históricos. Sí, pero es muy interesante y me cuento que serviría también para ver desde la otra lectura, no desde la masculinidad, sino desde la otra parte, si la feminidad y el femenino un poquito, que los hombres también pagan, ¿sí? ¿En qué sentido? Y que es una falla desde los seres humanos que compartimos un espacio vital, ¿sí? Entonces, pero me parece muy chévere que la pudieran anexar a este proceso. Muchas gracias, claro, creo que este Cineforo se seguirá construyendo con la ayuda de todos ustedes, con sus sugerencias y pues también con sus aprendizajes y participación. Miriam, no sé si quieras decir algo para cerrar. Y después de que Miriam cierre, hay tiempo afuera. Bueno, decirles que pues tienen a su disposición el centro a casa. Yo he venido diciéndoles todo el tiempo del centro, ojalá miren de la página, ojalá no nos olviden. Esto como es un proceso de campañas permanentes que estamos instalando. Entonces, ahora para octubre vamos a hacer campañas, vamos a centrarlo en el tema de interculturalidad y vamos a trabajar población afro y población indígena. Entonces, pues espero que nos reciban bien cuando les mandemos la publicidad en relación con lo que estamos haciendo. Seguramente lo que más vamos a enfatizar es el programa de radio, entonces si tienen alguna oportunidad, pero les vamos a mandar la información. Si bien ustedes no pueden escuchar o atender las campañas, por favor difundan que puede ser interesante para el resto de la gente. En noviembre vamos a cerrar con campaña también sobre población con discapacidad y también vamos a pasar el ciclo, este ciclo rosa, vamos a rotar en las facultades y vamos a iniciar con la facultad tecnológica, y vamos a presentar también este ciclo. Vamos a variar las películas también, por eso ese dato que nos das es interesante. Si ustedes quieren proponernos otras películas, queremos por ejemplo hacer una relación entre género y tecnología, porque vamos a presentar también en la Facultad de Ingeniería con este ciclo rosa. Entonces, todas esas ideas pueden ser interesantes, entonces les vamos a mandar información y a través de los datos que aparecen ahí ustedes pueden escribirnos más cosas, sugerencias, etc. Darles el agradecimiento y esperamos que nos acompañen en todo este proceso.